¿Qué piensan los empresarios de los empresarios? Bueno, pues eso es lo que se vio en la CADE. Una encuesta de Ipsos Apoyo pues tuvo resultados sorprendentes. Y vamos a empezar a verlos con ustedes para después discutirlos con nuestros invitados. El primer cuadro que vamos a mostrar ahora, o que ya pedimos que esté en pantalla, nos muestra que cree usted que el país está progresando, está igual o está en retroceso. Bueno, en esta edición de CADE, el 89% de los empresarios siente que el país está progresando, a diferencia del año pasado en el que solo el 53% lo pensaba. El siguiente cuadro nos muestra cuáles deberían ser las 5 prioridades del actual gobierno. Mejorar la calidad de la educación, 71%, combatir la corrupción, 55%, desarrollar infraestructura, 46%, mantener estabilidad económica, 46%, mejorar la seguridad ciudadana, 33%, fomentar la inclusión social, 29%, fomentar la inversión privada, 29%, terminar con remanentes del terrorismo, 29%. Otro cuadro más. Continúa el tema de las prioridades de las cuales deberían ser. Viene innovación tecnológica, calidad de la salud pública, lucha contra el narcotráfico, pobreza extrema, solucionar oportunamente conflictos sociales, eficiencia de la administración pública, gestión ambiental, política laboral. El siguiente. ¿Usted diría que los actuales gremios empresariales más importantes del Perú defienden eficazmente los intereses del sector económico al que representa? El 64% dice que sí, el 36% dice que no. Pero vean lo que sigue a continuación. ¿Usted diría que los actuales gremios empresariales más importantes del Perú tienen una visión de largo plazo de la dirección a dónde debe dirigirse su sector económico? El 63% de los empresarios dice que no. Y el 37% dice que sí. ¿Diría usted que los actuales gremios empresariales más importantes del Perú promueven el comportamiento ético de sus asociados? El 70% de los empresarios dice que sus gremios no lo promueven y el 30% dice que sí. ¿Se interesa por ser centros productores de conocimiento tipo think tanks? 77% dice que no. ¿Promueven el desarrollo del país más allá de sus intereses gremiales? El 77% dice que no. Veamos el siguiente cuadro. Si un empresario amigo suyo necesitara hacer un trámite con urgencia y un funcionario público le insinúa que para hacerlo rápido habría que pagar una coima y que si no lo hace el trámite se estancará, ¿qué le recomendaría usted? Bueno, el 60% le dice que realice el trámite sin pagar la coima y que denuncie al funcionario coimero. El 27% dice que realice el trámite sin pagar la coima, sin denunciar al funcionario. Y un 13% de los empresarios le dice que pague la coima. Pero el siguiente cuadro, miren ustedes, si un empresario, amigo suyo, necesitara hacer un trámite con urgencia y un funcionario público le insinúa que para hacerlo rápido, creo que es la continuación del anterior. Dice realizar el trámite sin pagar la coima y que denuncie al funcionario 3%. Perdón, aquí hay una diferencia con el cuadro anterior. Si un empresario amigo suyo necesitara hacer un trámite con urgencia y un funcionario público le insinúa que para hacerlo rápido habría que pagar una coima y que si no lo hace el trámite se estancará, ¿qué cree que haría la mayoría de los empresarios peruanos? Esto es lo que piensan los empresarios de los demás empresarios. Realizar el trámite sin pagar la coima y que denuncia al coimero, 3%. Realizar el trámite sin pagar la coima y sin denunciar al funcionario, 21%. Pagar la coima, 76%. O sea, la mayoría de los empresarios, el 76% de los empresarios, cree que los demás empresarios pagarían la coima. Y el siguiente cuadro, ¿cuál cree que es la principal razón por la que algunas empresas se ven involucradas en actos de corrupción? Porque son conducidas por gente con valores equivocados, 48%, y porque a veces es la única manera de sacar adelante la empresa, 52%. Un cuadro más. ¿Cuál cree que son los 3 sectores económicos privados donde hay más corrupción? En la construcción, 67%, en la pesca, 38%, en los medios de comunicación, 35%, energía, petróleo y gas, 34%, educación, 26%, minería, 26%, comercio, 19%, telecomunicaciones, 18%, servicios profesionales, 15%, agricultura y ganadería, 9%, industria manufacturera, 8%, banca y seguros, 7%. ¿Qué porcentaje de políticos, y escuchen esto porque esto es lo que piensan los empresarios de estos temas, ¿qué porcentaje de políticos en el Perú diría usted que son corruptos o altamente propensos a cometer actos de corrupción? 72%.
¿Qué porcentaje de funcionarios públicos en el Perú diría usted que son corruptos o altamente propensos a cometer actos de corrupción? 65%. ¿Qué porcentaje de ciudadanos del Perú diría usted que son corruptos o altamente propensos a cometer actos de corrupción? 48%. ¿Y qué porcentaje de empresarios en el Perú diría usted que son corruptos o altamente propensos a cometer actos de corrupción? 39%. Estos son los cuadros que ha presentado Ipsos Apoyo en su encuesta de la edición CADE. Y ahora sí presentamos a nuestros invitados. Estamos con don Alfonso García Miró, vicepresidente de CONFIEP. Muchas gracias por venir. Estamos con el congresista Luis Galarreta. Y estamos con Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Encantado, Enrique. Pues yo quisiera, primero, don Alfonso García Miró, sus impresiones con respecto a esto que hemos leído. Bueno, esto no es más que el reflejo de lo que la percepción de los empresarios, yo diría que la percepción de la opinión pública en general, tiene sobre muchas instituciones en el Perú, y los empresarios no nos podemos abstraer de las instituciones importantes en el Perú. Tenemos que reconocer también que el Perú viene de 3 o más décadas de frustración tras frustración. Primero, los amigos de los presidentes en la década de los 60 eran los empresarios que tenían éxito. Después, los amigos de la dictadura y del velasquismo, aquellos que se rodeaban de la cúpula militar, eran los empresarios, entre comillas, que podían hacer dinero. Después, en la década del 80, los amigos del régimen que en ese momento tuvo la inflación más alta del Perú, lamentablemente, eran quienes podían hacer más dinero aprovechándose de la inflación y a costa de todo el pueblo peruano. Y a partir de eso hemos comenzado a tener una conciencia distinta, una generación importante, un cambio generacional importante en los empresarios, diría yo. Hoy día me acompaña en la mesa Lucho Salazar, de mi generación, el congresista de Galarreta de mi generación, incluso tú eres de mi generación, y nosotros tenemos una actitud absolutamente crítica respecto al mercantilismo, a las maneras antiguas de hacer negocio, de hacer dinero en el Perú, y creo que eso no se puede romper de un día para otro. Lo que están diciendo estas encuestas de los empresarios, entre los empresarios, es que ha llegado el momento de este nuevo ciclo, este nuevo empuje económico, que por cierto, el 80% del resultado económico en el Perú, sea bueno, sea malo, sea mediocre, sea espectacular, representa al sector privado. Por lo tanto, todo lo bueno o malo que haya sido el resultado económico en los últimos 20 años en el Perú, está explicado en un 80%, 4 de cada 5 personas trabajando en el sector privado, sea como empleados o como empresarios. Por lo tanto, si nosotros traemos el resultado de los últimos 20 años que ha ocurrido en el Perú y que todos los conocemos, no podemos desconocer la importancia de una nueva manera de hacer empresa. El problema está en que no hemos logrado transmitir una señal de cambio radical entre la manera antigua de hacer negocios y la manera moderna, la manera nueva, la manera ética, la manera global de hacer negocios. Y ese es el nuevo mensaje que queremos transmitir los empresarios en el Perú, y que tenemos un reto muy importante al frente, que es estos resultados. Hoy día, tú has visto la encuesta que presentas, los 2 primeros temas que nos interesan a los empresarios no tienen nada que ver con hacer negocios para nuestros intereses. El primero es la educación, que nos interesa. El último poblador del último cerdo del Perú es el que nos interesa a los empresarios. Y el segundo es el tema anticorrupción. Tampoco es una manera de hacer negocios a través de la corrupción, o en todo caso, si lo ha sido, es la inversa. A los empresarios de antes, o a algunos empresarios de antes, aquellos malos empresarios que hicieron una mala imagen por la empresa en el Perú, es a quienes les interesaba hacer negocios a través de la corrupción. Hoy día es el segundo tema, después de la educación, que más nos interesa. No hay ningún tema de hacer negocios, ni de mejorar mi balance, ni de generar más ganancias en los primeros 3 temas para los empresarios. Es un cambio radical muy importante y no se puede soslayar. Muy bien, don Luis Galarreta. Bueno, a ver, cuando yo he tenido la oportunidad de presidir la Comisión de Economía un par de veces, yo hago unas críticas que más he hecho a veces al tema empresarial es cuando rápidamente termina aliándose con los gobiernos de turno. Entiendo por la línea empresarial que es justamente por un tema de bienestar y el desarrollo económico, para ver cómo se colabora. Estas encuestas, que más bien van por un lado de una, y creo que coincido con Alfonso, en el momento de como un punto de quiebre, es decir, un sinceramiento de una situación que vienen atravesando, que además te expresa dentro de estas encuestas, creo yo, más que todo lo que la empresa mediana, grande o pequeña se tiene que enfrentar día a día.
Es decir, el hecho de que una empresa para un trámite municipal, para un trámite administrativo, mira, pesca está entre los sitios más corruptos, ¿no es cierto? Y muchos comentan la traba que ha habido en pesca de la época de Velasco justamente y todo lo que ha pasado después y lo que le ha costado a algunos gobiernos. Yo recuerdo mucho el trabajo que hizo Rafael Rey en el tema de producción, justamente porque habían puesto una maraña de gente que tenía muchos privilegios. Y obviamente el mercantilismo, que es una forma negativa de ver el desarrollo empresarial, es algo que puede arrastrar. Pero yo insisto, y también coincido en esta parte con Alfonso, la institución va por encima de todo. Es como cuando a veces hablan del Congreso. Yo primero separo la institución, que algunos pues han trabajado para que no se sienta así y tengan una percepción distinta, la importancia del sector empresarial en el desarrollo del país. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, y abiertamente, porque aquí hay una señal, imagínate que ponen entre el 72% de políticos. Entonces, porque es lo que se ha enfrentado el sector privado. Obviamente que dentro del sector privado puede quedar, como bien lo ha dicho, también algunos remanentes que piensan que esto debería hacerse de otra manera o que, digamos, algún trámite o algún desarrollo o algún beneficio para una empresa podría hacerse a través de la corrupción. Pero creo que mayoritariamente lo que tú ves ahí no es que esa es la visión de los empresarios hoy día, sino es frente a lo que han tenido que enfrentarse y a lo que se enfrentan todavía hoy día. Y creo que eso es lo que hay que atacar, eso es lo que nosotros deberíamos ver, identificar y dónde empezar a eliminar esa situación que se enfrenta cada día. Luis Salazar. Bueno, yo creo que coincidimos todos en la mesa. Yo coincido con Alfonso en el tema de un cambio generacional. Nosotros somos una generación que no ha vivido, digamos, la historia que ha vivido la generación de la gente que tiene 70, 75 años y que han pasado por una serie de necesidades de sobrevivir. Yo me imagino que si esta encuesta la hiciéramos en Venezuela, ¿cuáles serían los resultados, ¿no? Me imagino que serían sumamente duros. Y si nos vamos a países como Suiza, las encuestas saldrían totalmente diferentes. Dentro de las ponencias de la CADE hubo una que me pareció muy interesante, donde se hablaba de qué cosa era la honestidad, si era inherente al ser humano o si no era inherente al ser humano. Y la conclusión de la mesa fue que era principalmente un tema más que inherente al ser humano. Si el ser humano se enfrenta a una necesidad de pasar por el aro, por decirlo de algún momento, por una cuestión de supervivencia, normalmente lo termina haciendo. Y no porque la persona quiera ser deshonesta, sino porque ¿No le queda otra alternativa? No le queda otra alternativa. Ahora, yo también pienso que como país estamos empezando a madurar. Hace unos días nos preguntaron si describiéramos al Perú, qué forma le daríamos, cómo le daríamos. Y creo que la mejor descripción es pensar en un joven o casi adulto o adulto de 18 años, o sea, que acaba de llegar a la mayoría de edad, que ya empieza a tener que asumir sus responsabilidades, pero que todavía tiene un montón de conflictos internos, no sabe si todavía sigue siendo niño, si ya empezó ya es adulto. Y creo que el Perú está en esa fase. Y esta CADE a mí me ha parecido como un punto de quiebre, porque ha habido una transparencia y se han hablado cosas muy crudas abiertamente. Y creo que ese es el primer paso hacia empezar a construir o combatir todo el tema de corrupción y mejorar el tema a eso quería institucional. llegar. Es decir, esta encuesta lo que nos muestra es un nivel de sinceramiento muy grande. No solamente con respecto a cada uno, sino con respecto a los pares del empresariado. Y es cierto, CADE ha sido tan sincera que todos han dicho que esta es una de las CADE más flojonas que ha habido en los últimos años. O sea, a ese nivel de sinceramiento han llegado. Y de verdad que ha sido bastante flojona. Pero más allá de CADE, hablemos de este tema de la corrupción, que es muy fuerte, porque el empresario siente que 76% de los empresarios sí se adherían a la coima. Y para acceder a la coima tiene que haber un empresario dispuesto a caer en eso, pero tiene que haber un Estado que le exige caer en la coima. Claro. Eso quiero entrar. ¿Cómo es el Estado? ¿Cómo sienten ustedes el Estado en este momento? Mira, ¿se lucha contra la corrupción o no? Mira, Enrique, primero lo más importante. En el Perú, antes éramos miles, después fuimos cientos de miles y hoy día somos millones de empresarios. ¿Bien? Es una corriente cada vez más creciente. El Perú es un país emprendedor por naturaleza. Nos definen en el mundo como un país que tiene personas dispuestas a hacer el mayor desafío posible, a ser creativas, y eso es hacer empresa en el Perú. ¿Qué quiero decir con esto? Que con un mal comportamiento de 1, 2, 10 o 15, 20 o 30 peruanos
malos empresarios pueden dañar la imagen de una categoría que tiene hoy día millones. Antes eran cientos de miles, hoy día son millones de empresarios en el Perú. Y eso creo que es una tarea pendiente de los empresarios, poder hacer el esfuerzo de desagregarnos de aquellos malos empresarios, aislarlos y ponerlos en el lugar donde corresponde. Si en el Perú los hombres como categoría, porque hay un hombre malo, se definieran que todos los hombres son malos, sería algo injusto, ¿no es cierto? Bueno, algo así está ocurriendo con los empresarios. Somos muchos en el Perú y creo que lo importante es poder entre nosotros mismos aislar a aquellos malos empresarios y hacer ejemplos concretos de cómo malas prácticas empresariales nos pueden dañar. Por ejemplo, concretamente, hay un caso emblemático, el caso de, por ejemplo, yo lo voy a decir con todas sus letras, y hoy día está siendo un caso de reestructuración. El caso de Doran fue una empresa clarísimamente dañina, no quiero decir corrupta porque yo no voy a ser un juez, dañina para la imagen de los empresarios. Y entre los propios empresarios nos encargamos de aislarla, de ponerla en su lugar, de no contaminarnos nosotros con esa mala práctica, y hoy día tiene todo un proceso de renovación y de reestructuración que ha logrado aislarse de la relación con los empresarios. Entonces ese tema es importantísimo. Ahora, para que haya corrupción, como tú mismo lo has dicho, tiene que haber un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo normalmente no son los empresarios, el sujeto activo es gente del Estado que, aprovechando de un privilegio y de una fortaleza y de un caso de poder, abusa del poder para poder sacar algún beneficio económico a cambio de solamente permitir la trayectoria regular de hacer negocios de cualquier persona. Entonces un empresario con poca ética y con poca formación, con poca cultura en su casa, a veces incumple la regla ética, pero no porque sea su interés, en un primer momento, como lo dijo Lucho, ser deshonesto, sino porque las circunstancias lo obligan. Yo no estoy justificando a esa persona, pero lo que estoy diciendo es que si no tuviera un sujeto activo al frente que lo obligara a incumplir la regla ética, el empresario normalmente no lo haría. Muy bien. Ahora, vamos a tocar el tema, la continuación de ese tema después. Luis Salazar. Sí, mira, yo creo, otra vez en la calle, puede ser que no haya sido tan floja, no, pero puede no es ser, el tema, pero es un tema interesante, no, porque es un tema interesante, porque sí ha sido de autocrítica, y ese es un creo tema que es el mayor valor de esta probablemente sin habérselo impuesto. Ahora, en una de las exposiciones nos hicieron un ejemplo, y que me parece interesantísimo y que grafica el tema que estamos hablando en este momento. Pero permíteme, te explico. Lo que yo quisiera es que usted aterrice en la realidad, si no terminamos como hablando de teoría. Voy a aterrizarlo. A ver. Nos ponen un ejemplo. Dice, usted se encuentra $2.000 en un estacionamiento. No hay ninguna cámara, nadie está mirando. Usted lo recoge. Y le preguntan a la gente, en general, empresarios y públicos, dicen, ¿usted qué haría con esos $2.000? ¿Los devolvería? ¿Qué haría? 25% contesta que los devolvería. 75% entre que lo dudaría y no los devolvería. Y hacen nuevamente la pregunta diciendo, ahora hay una cámara que está filmando el sitio donde están los $2.000 y usted los encuentra. Y le preguntan, ¿usted los devolvería? Y el 75% de la gente contesta, yo los devolvería. Y el 25% entre que lo duda, no. Y eso va hacia los procesos. Tenemos que transparentar todas las gestiones de Estado. Tenemos que eliminar las tentaciones. Tenemos que hacer, por ejemplo, en compras del Estado, hacerlo vía electrónica, o sea, sacar todas las posibilidades y darle mucha visibilidad, o sea, de que las cosas no se vean, que no sean abiertas, que no sean transparentes. Y yo creo que ese es el principal camino. Y algo que me parece interesante es que se está empezando a trabajar en ese sentido. Entonces yo lo veo de una manera positiva, independientemente de entender que venimos de una historia donde hay mucha preocupación por la corrupción y un presente. Déjame hacer solamente pero va por el tema de transparentar, de hacer visibles las cosas. La visibilidad va a reducir tremendamente la tentación de corrupción. Solamente un comentario a lo que dijo Lucho. El tema de que la CADE se vuelva cada vez más aburrida no tiene una necesaria... Yo, por cierto, no he ido a esta CADE y hace muchos que no voy también, pero tengo la impresión que lo que sí nos da como señal es que cada vez es menos importante la relación del sector privado con el sector público. Cada vez más hay un ambiente de negocios transparente, serio, neutral, que no requiere de un foro de discusión ni de coordinación entre sector público y sector privado. Por eso cada vez se puede estar volviendo más aburrido. Yo creo que sí es un tema
pendiente de la corrupción, pero también creo que es un tema donde se ha avanzado muchísimo en el Perú. Hoy día los empresarios modernos no necesitamos de la corrupción, no tenemos al frente un amigo que nos permita un beneficio, no llamamos a un ministro para que nos dé un arancel, para que nos mejoren nuestros productos. Al revés, lo que pedimos es liberar mercados, mejorar competitividad, invertir en infraestructura, es otra la agenda. Por lo tanto, yo creo que esa es la razón por la que quizá, quién sabe, cada vez se está volviendo menos importante. Ahora, don Luis Galarreta, pero quiero añadir un elemento. El ministro de Economía dijo ayer que los empresarios tienen que dejar de ser mercantilistas. O sea, y los empresarios también en esta encuesta le dicen a sus gremios que solamente ven el corto plazo. O sea, le dicen a la sociedad de industria, le dicen a Confiep, que no ven el largo plazo, que no ven las conductas éticas, no están preocupados de las conductas éticas, que no ven este compromiso con el país, que solamente son cortoplacistas. O sea, ¿qué conclusión podemos sacar? Bueno, el tema del comentario del ministro no lo he escuchado, en todo caso no sé a cuál se refieren, porque si algunos empresarios criticaron, por ejemplo, como hubo uno, lo de la Cámara de Comercio, el tema de la reforma tributaria, no es que sean mercantilistas, simplemente que entendían que las condiciones que se estaban planteando no eran las mejores. Lo que yo sí creo que puedo sacar con las conclusiones, no he ido a la calle, yo fui invitado, pues estábamos viendo el presupuesto, pero aquí hay algo concreto. Los propios empresarios, no necesariamente la realidad, pero es la percepción. Los propios empresarios están diciendo entre sí mismos que hay una percepción todavía de una situación en que los gremios probablemente tal vez no han sido los fuertes o firmes para enfrentar a un Estado, ya sea porque o no han tenido la información completa o porque no han querido comprarse algunas batallas. Pero yo siento que varios empresarios que han participado en la CAE sienten que en algún momento el gremio tal vez no ha enfrentado o no se ha enfrentado al Estado como debe. Y yo lo he dicho varias veces, esa sí es una crítica que ha hecho el empresariado, la que he hecho al comienzo. Puede ser por tratar de mantener justamente... ¿Privilegios? No, yo no lo veo por privilegio, yo lo veo como una visión de crecimiento de un país donde tratan de... Y se corre un riesgo, creo que una vez lo hemos conversado fuera de cámaras, el riesgo de que tanto con el presidente García como el presidente Humala, siempre el sector empresarial más alto nivel llega rápidamente a tratar de cercanías, pero no por privilegio, sino por defender un modelo que a veces por los propios políticos es amenazado, y quienes lo defendemos somos pocos los políticos. Por eso, yo por ejemplo, a mí el tema empresarial me parece importante y yo no tengo ningún complejo de decir yo defiendo al buen empresario, pero aquí el tema es empresarios llamándose la atención internamente. Creo que más puede ser una percepción, pero que sienten que los gremios tienen que comprarse más pleitos tal vez de sus afiliados o como le llamen, frente a situaciones que han tenido en varios sectores del Estado. Ahora, un elemento más, ¿no es cierto? Porque sí, hay una sensación de que hay muchos empresarios muy cercanos, por ejemplo, se habla ya no solamente del presidente de Humala, sino de la primera dama, ¿no es cierto? Que ahora pues hay muchos empresarios así. Y un elemento adicional, el presidente Humala llega a la segunda vuelta con el apoyo de los segmentos CDE y sobre todo de las regiones. Hoy, y con muy bajo nivel de apoyo a los empresarios. Hoy, CADE nos muestra que 75% apuesta por el presidente, apoya al presidente, y al inverso, está perdiendo el apoyo del segmento CDE. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está dando a entender? Pero eso yo lo desvincularía, Enrique, del tema de corrupción. Ese yo tengo clarísimo que este es un tema que el presidente ha girado. El presidente ha girado, ha agarrado un norte mucho más correcto en materia económica. Yo lo que siempre digo es que yo por lo menos todavía tengo siempre el riesgo, espero que me equivoque. No, pero yo me estaba refiriendo, por ejemplo, a este tema de la percepción en los empresarios de que sus gremios ven el corto plazo, no están viendo visión de país y están viendo, de pronto de ahí viene el tema del mercantilismo del ministro Castilla, solamente la renta inmediata, y por eso están tranquilos y contentos con un gobierno que les está haciendo las cosas fáciles. Esa es la visión antigua del empresario que ha quedado un rezago, como digo, en estos casos de transformación, nada viene de un momento a otro. Nosotros que hubiésemos querido, la nueva generación que me acompaña en esta mesa, haber hecho un cambio radical, un cambio revolucionario. Lamentablemente eso en la mente de las personas toma un tiempo cambiar. Ya hemos hecho nuestra tarea, la estamos haciendo, lo que falta ahora es comunicar mejor. Ahora, sobre el tema de acceso a las personas clave en los gobiernos, eso no hay que verlo como corrupción, lo único que hay que verlo es como que, nuevamente, si el 80% del resultado económico de un país, y el resultado económico viene siendo bueno, se debe al sector privado, ese sector tiene mucha importancia de tratar de persuadir, coordinar, sugerir al Estado qué es lo que cree que se debe hacer y qué es lo que cree que no se debe hacer. Y por otro lado tenemos un gobierno que está dominado por personas sensatas que conforme han ido mirando al mundo,
han pasado de ser personas que tienen que dar explicaciones a personas que dar lecciones. El presidente hoy día, el presidente del Perú, es un presidente que pasó de pensar que tenía que dar explicaciones a un mundo y se dio cuenta que le pedían lecciones. Y hoy día da lecciones de cómo hacer buen gobierno, cómo desarrollar buen país. Y de eso ¿No es un poco exagerado decir que el presidente ahora puede dar lecciones? No creo, no. Yo creo que hoy día se va a Europa, da lecciones de cómo hacer buen gobierno, de cómo tener un país económicamente encaminado. Se va a Asia, a la PEC, le preguntan, le piden que haga exposiciones, de que explique qué es lo bueno que tiene que hacer. Yo quisiera contribuir ahí, a ver, don Luis Salazar. Yo creo, y en el tema de la aprobación de los empresarios, yo creo que eso demuestra que no hay ideología y que el empresario es sumamente pragmático. Ha habido una preocupación inicial cuando estaba el presidente Humala como candidato sobre las propuestas económicas y las propuestas de cómo se iba a gestionar el país. Y hubo una gran preocupación en el lado empresarial porque nos ha costado 20 años construir la realidad y la oportunidad que hoy tenemos como Perú para seguir creciendo y volvernos un país del primer mundo, como queramos llamarlo. Pero lo que están saliendo en las encuestas es que los empresarios no les interesa la ideología, les interesa la buena gestión. Y cuando ven buena gestión, van a apoyar. Pero les interesa a largo plazo, mediano y largo plazo. Mediano y largo plazo. Si no les están los gremios. Muy breve también. Si Sí. la cercanía es, como dice Alfonso, que yo sí confío en lo que me está diciendo Alfonso y Luis Salazar, pero si la cercanía es como se hizo, por ejemplo, en los 90, donde un sector de empresariado permitió una reelección, yo me acuerdo cuando estuve en Bogotá, conversé con gente que había financiado incluso la campaña Uribe. Y ellos, los empresarios, de gente de primer nivel de Colombia, me dijeron, no vamos a ir a la segunda reelección. O sea, que tomaban incluso partido por un tema ya más institucional. Entonces yo creo que no está mal el acercamiento, está mal cuando se puede perder el norte, que por un tema de desarrollo y crecimiento económico puedes empezar a pasar por alto. Si es verdad que hay un sector cercano a la primera dama, y algunos empresarios lo detectan, pero no por el tema del objetivo que están planteando acá, sino por otros objetivos mercantilistas, si es así, eso debería ser denunciado y si insistiera. Saben que hay conviene, y saben que como tenemos imagen de empresario, políticos como país, y Alfonso sabe que hay como... políticos de esta generación que lo vamos a recibir la Efectivamente. denuncia en una y vamos a Muy poner bien. el punto. No Eso quiero, no lo no quiero queremos. terminar sin preguntarles a ustedes su opinión sobre la actitud del ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo. Es que es un tema delicado, porque es un Estamos ahí tema complicado, de ¿no? prepotencia, ¿no es cierto? Ahora- Niega las cosas, en fin. Sí, mira, Enrique, es ¿Debemos un tema seguir delicado, es teniendo un este tema trabajo? político, no me voy a pronunciar sobre el tema, no tengo suficiente información, yo creo que eso lo tiene que definir el presidente y su gabinete. Muy bien. No obliga a la A reta. ver, yo tengo las mejores referencias a José Villena, siempre me parece un tipo muy decente, muy educado, no sé qué ha pasado, no lo he escuchado, si la denuncia es real, la ley es para todos, pero tengo la mejor referencia a José, me gustaría hablar con el ministro de Trabajo para que él me dé también su versión personalmente. Luis Salazar. Sí, yo coincido, es muy complicado pronunciarse sobre algo que no se conoce bien. Las referencias que tengo yo del ministro son muy buenas. Yo he tenido varias reuniones donde ha sido una persona sumamente correcta, ha cumplido las cosas que ha ofrecido cuando se ha comprometido a algo. Es muy difícil. Ahora, ¿qué pasó? Si es que pasó algo, Sí, es verdad, muy pues. difícil de opinar. Muy bien. Y hay instancias donde se deben dilucidar esos temas. Muy bien. Lo que pasa es que algunos solamente con algodones y a otros con palo. Y eso tampoco es justo, ¿no? Sí, Han habido sí es casos de verdad, los sí, cuales, ¿no? por una referencia, Claro. se han tumbado a alguien Sí, es verdad, y en sí. otras, en cambio, pues vemos Sí. que se trata con algodones. Le corresponde al presidente tomar una decisión sobre Muy el bien, tema. muchísimas gracias por esta Encantado. presencia aquí, don Luis Salazar, congresista Galarreta, don Alfonso García Miró, muy amable. Gracias. Vamos a una pausa, volvemos para hablar sobre la gestión de Susana Villarán. Volvemos.